Bueno, entonces tenemos las funciones de varias variables que básicamente funcionan como una función de una variable en el sentido de que ustedes ya conocen qué es el rango, qué es el dominio, ¿verdad? Ahora, funciones de varias variables no es algo nuevo para ustedes, pero ustedes seguramente han trabajado con ello. Por ejemplo, um, áreas, volúmenes, ¿no? Y no me acuerdo bien, pero pues por lo menos cuando ustedes hablan de presión, temperatura, ¿no? Y de un gas y hayan una constante, ahí también está utilizando varias variables, ¿no? Entonces, bueno, por ahora aquí nos vamos a dedicar es de las que podemos, digamos, graficar y obtener más información geométrica, pues debería ser las de 2 y 3 variables, porque son las que yo puedo más o menos dibujar. ¿Saben? La de 2 variables no tiene ningún problema, las de 3 variables un poco más, pero a partir de las de 4 variables ya no, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque cuando yo tengo 2 variables, la gráfica, a ver, cuando yo tengo una variable solamente, la función en dónde está en R2, ¿verdad? Esto es R2. A pesar de que las la variable está solamente sobre el eje X, ¿no? Esto sería f de x. Entonces, ¿yo cómo hago para graficar, por ejemplo, una de R2, ¿no? La de R2 básicamente sería, yo tengo los planos X, Y, Z, ¿no? Los ejes X, Y, Z. Y por aquí tengo el dominio de la función y por acá se va a crear la función que me interesa. ¿Saben? Entonces, cuando yo tengo una función de 2 variables, ¿saben? Esa va a estar en R3, la gráfica, ¿no? Entonces, si yo tengo una función de 3 variables, ¿en dónde voy a estar? En R4, ¿no? Y si estoy en R4, ¿puedo dibujar la gráfica? No. Pero sí puedo dibujar unas cosas que vamos a ver después que se llaman las superficies de nivel. Pero por ahora no podemos graficar nada, ¿no? Con lo que sabemos. ¿Saben? Entonces, bueno, ustedes ya conocen qué es el dominio de una función, ¿no? Lo mismo pasa aquí, el dominio de una función son los, son los puntos donde yo parto de la función y el rango es el punto de elementos que yo formo con todas las imágenes, ¿no? ¿Verdad? No es algo nuevo para ustedes, ¿no? Entonces el dominio, el conjunto, entonces por ejemplo, tengo una función así, ese sería el dominio, ¿verdad? Dominio. Mientras ese sería el contradominio. Pero más allá de eso, el rango de la función son todos los elementos. Entonces voy a escribirlo así, rango. Rango de f es el conjunto de todos los f de a con a en a. Bueno, aquí este a puede ser por ejemplo R2, R3, R4 y a puede ser un vector de varias variables, ¿no? O sea, puede ser que a sea R2, mientras que a va a ser entonces por ejemplo A1, A sub 2. ¿Sabe? Esta es como la manera general de escribirlo. ¿Sabe? Ahora, ¿cuáles son como las funciones, digamos, no principales, pero sí más habladas de una sola variable, ¿no? Con las que ustedes empiezan? ¿Cuál sería? Pues bueno, resulta que um, eh, hay dos que son las polinómicas, y a partir de las polinómicas yo obtengo las racionales, ¿no? Entonces, ya todo el mundo me imagino que sabe cuáles son, ¿no? Entonces voy a escribirla. Funciones
polinómicas o polinomiales, polinomiales o polinómicas, ¿no? Son las funciones ok, vamos a hacer primero las de R2, ¿saben? Y van hasta R, ¿no? Y van a ser funciones. Ok, y estas funciones son en realidad sumas de estos monomios, ¿no? Entonces son suma de múltiplos de los monomios por ejemplo en R2 nada más, ¿no? Entonces yo puedo tener una, por ejemplo, f de xy puede ser algo así como x a la 3 más 5x a la 2y a la 6 menos x a la 4, por ejemplo, más 2. ¿Saben? Este es el monomio x a la 3 y a la 0. Este es el monomio x a la 2 y a la 5 y a la 6, lo siento. Y este de aquí saldría del monomio x a la 4 y a la 0, ¿saben? Y este sería pues el monomio que sale de aquí es del 1, ¿sí? 1 por este, más 5 por este, menos 1 por este, bueno, más menos 1 por este, más 2 por el 1, ¿saben? Esos serían los monomios que a mí me interesan. Y ahora las racionales. Las funciones racionales son funciones cociente de funciones polinómicas o polinomiales, ¿saben? Entonces, digamos f de xy podría ser algo así como, no sé, 3x al cuadrado y a la 3 más x sobre x al cuadrado y al cuadrado menos y menos x menos y, por ejemplo. Esa sería una polinómica porque, digo, una racional porque lo de arriba es un polinomio y lo de abajo también es un polinomio, ¿sabe? Ahora, nosotros qué hacemos con las funciones por ahora, ¿no? Por ahora lo único que nosotros sabemos es dominio, rango y si es un polinomio. Entonces aquí les pueden pedir primero el dominio, ¿no? Y entonces lo más seguro es que les digan, bueno, grafiquen el dominio, ¿no? Entonces, por ejemplo, les dicen que haga el dominio de f de xy igual a la raíz de y cuadrado menos x cuadrado, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, aquí, ¿qué debemos hacer? Para que esté en el dominio, esa función, ¿no? Tiene que estar bien definida, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál sería la restricción para esto? Pues que lo de adentro no puede ser menor que 0, ¿no? Entonces la restricción que yo tengo es que y cuadrado menos x cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, y la pregunta es ¿cómo solucionamos eso? ¿Cómo podemos graficar, por ejemplo, eso ahí? Bueno, entonces de las cosas que ustedes seguramente ya conocen de tal vez de su curso de cálculo 1, ¿qué sería lo más fácil acá? Lo más fácil acá es tomar, por ejemplo,
esto aquí y verlo como suma, digo, resta de cuadrados. Entonces tendríamos y menos x por y más x mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la multiplicación de dos números que es positivo. Eso quiere decir que ambos son positivos o ambos son negativos, ¿no? Excluyendo el caso que ambos sean 0 o que uno de los dos sea 0, ¿está bien? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces vamos a primero tomar el caso en que ambos son positivos o no negativos, ¿está bien? Para evitarnos cualquier problema. Entonces vamos a tener estos dos casos, mayor o igual a 0 o ¿saben? Y de aquí ¿qué obtenemos? Obtenemos y es mayor o igual a x y a la vez y es mayor o igual que menos x. Entonces, ok, voy a empezar a hacer el gráfico acá porque no me alcanza el espacio. Entonces, okay. Entonces por un lado vamos a tener que y va a ser mayor o igual que x, o sea que esta línea acá, o sea para lo que está arriba, ¿sí? O sea todo esto que está arriba, pero bueno, esas no me interesan. Y a la vez tiene que cumplir que y es mayor o igual que menos x. Bueno, aquí se cruzan, este sería x y aquí menos x, ¿verdad? Entonces le está diciendo, tiene que ser mayor que x, ¿verdad? Pero en hasta que llegue, y además tiene que ser mayor que menos x, o sea, tengo que seguir por acá. Entonces ya sabemos que esa parte de la gráfica está incluida. ¿Está bien? Y ahora tenemos el caso de que y menos x es menor o igual a 0 y y más x es menor o igual a 0. Eso quiere decir que y es menor o igual que x y y es menor o igual que menos x, ¿verdad? Y viendo esto en la figura, entonces ¿en dónde va a estar? Por ejemplo, y tiene que estar por debajo de x, que es esta de acá, esta de aquí. Entonces va a estar así, por debajo, por debajo, por debajo. Pero también tiene que estar debajo de menos x, o sea, debajo de esta segunda. Entonces va a estar por acá. Eso quiere decir que tiene que estar en esto de acá, ¿verdad? Ahora, pues ahí obviamente falta más detalles, pero aquí sería muy difícil dibujarlos, mostrar. Primero, si estuviera y menor o igual a x, sería todo esto de aquí abajo. Todo. Pero también tiene que incluir lo de menor o igual que menos x, o sea, tiene que estar también por debajo acá. ¿Y cuál es la intersección de esas dos zonas? Esta azul. ¿Saben? Esto seguramente es algo que ustedes ya han visto antes. Ahora, la pregunta es, ¿los y igual a x y y igual a menos x está incluido? Sí. ¿Por qué? Porque vean que tenemos desigualdades, ¿no? Desigualdades no estrictas, o sea, y menor o igual a x, menor o igual o mayor o igual. ¿Saben? Ahora, hay veces que ustedes van a tener la función. Ahora la pregunta es, ¿yo cómo hago para calcular el rango de eso? ¿No? Entonces, primero que nada, cuando yo saco la raíz, o sea, cuando saco raíz de algo, lo que me está diciendo inmediatamente es que la función, los valores de la función que me van a resultar siempre van a ser ¿qué? Positivos, ¿verdad? Son siempre valores positivos. Ahora la pregunta es, ¿yo puedo conseguir cualquier valor positivo? O sea, por ejemplo, yo tengo un a en los reales positivos, ¿no? Puede ser que a sea igual a un y cuadrado menos x cuadrado y es un raíz. Y la respuesta es sí, ¿no? ¿Cuál sería los valores que a mí me interesan?
Pues yo puedo tomar x igual a 0 y puedo tomar a y igual a cuadrado. Digo, a nada más. ¿Y qué pasa cuando yo hago f de 0a? Pues inmediatamente me va a dar que esto va a dar a, ¿no? Reemplazando, me da a. Entonces, todos los valores positivos pueden estar y por lo tanto el rango acá, rango de f, son los reales positivos. ¿Está bien? Ahora, seguramente ustedes me pregunten, bueno, ¿siempre va a ser así? Y la respuesta es no. Cada problema es diferente, seguramente como ustedes lo hicieron en cálculo 1, explicar todos los ejemplos que hay es, yo creo que imposible, porque cada función va a ser muy diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para encontrar el rango de estas cosas? Practicando muchos ejemplos, ¿saben? Ahora, hay otra forma en la que yo puedo escribir estas funciones. Otra forma de escribirlas. Uy, qué letra tan fea. Bueno, otra forma de escribirlas es que yo no necesito tener, por ejemplo, el f de xy, sino puedo tener algo así como el ejemplo, por ejemplo, el f sería más fácil, sería 2x menos 3y más. Esta es una ecuación de un qué? De un plano, ¿verdad? Ahora, yo no quiero verlo como, bueno, siempre va a ser un plano, pero yo no lo quiero ver de esta manera, sino yo lo quiero ver de una función, ¿está bien? Ahora, ¿cómo sería eso? Bueno, pues vean que esta de aquí puede convertirse en la variable que depende de las otras, ¿no? Porque vean que está condicionado siempre a un 6. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un 1 y un 2 en 3, por ejemplo, entonces 2 menos 6 menos 4, y esa suma con z me tiene que dar 6, entonces z tiene que ser 10, ¿no? Entonces si yo le doy asigno valores a x y a y, z siempre va a estar condicionado por ellos, ¿no? Y la forma más fácil de ver eso es pues despejando z y vamos a obtener z igual a 6 menos 2x más 3y. Primero, esa es una función polinomial, ¿está bien? Por más de que no haya multiplicaciones de x y y. Segundo, si ustedes se dan cuenta que yo empiezo a dar valores a x y y, yo ya puedo obtener cuánto es z, ¿verdad? Entonces, z se convierte en una función de xy, ¿verdad? Y entonces, f de xy aquí sería 6 menos 2x más 3y. ¿Saben? Entonces, estas son otras formas de ver las funciones de dos variables, ¿está bien? Digamos que ustedes también pueden cambiar los parámetros y que no sean las variables independientes x y y, sino podría ser y y z, y x sería función de las otras, ¿verdad? Entonces, por ahí no hay problema. Pero entonces la pregunta aquí es, por ejemplo, ¿qué tipo de figura es esto? ¿Qué tipo de figura es esta de acá? Ahora, quiero recordarles algo, esta es una función de dos variables, las variables que depende z y las variables independientes son x y y, ¿está bien? Pero esta figura es una figura que nosotros ya conocemos y la voy a preguntar después, ahora no, ¿está bien? Ok, entonces, pero ahora la pregunta es cuál es el dominio de esa función, a simple vista, no lo voy a escribir, el dominio de esa función. Necesito, la restricción es que lo de adentro me dé, ¿cuánto? Positivo, ¿cierto? O bueno, mayor o igual a 0. Y siempre estoy sumando cuadrados, por lo tanto, no tengo ninguna restricción en el sentido de que no hay un elemento, un xy, que no me cumpla, ¿no? O sea, no hay x, y
tal que x al cuadrado más y al cuadrado sea menor que 0, ¿verdad? Claro. Entonces aquí el dominio yo ya sé que va a ser R2. Y el rango, a simple vista, ¿cómo va a ser el rango? Pues vean que z siempre va a ser ¿qué? Mayor o igual que 0. Y por lo que hicimos arriba, sabemos que todo elemento en los reales positivo se va a poder conseguir. Y por lo tanto entonces el rango de f va a ser los reales positivos otra vez. ¿Saben? Bueno. Ahora, ¿qué tipo de figura? Eso lo voy a preguntar después. ¿Saben? Pero hay algo importante aquí y es que se llama curvas de nivel. ¿Saben? Curvas de nivel, así como su nombre lo dice, le está indicando ciertas curvas que están a un mismo nivel. Bueno, no curvas que están a un mismo nivel, sino curvas que indican un mismo nivel, ¿no? Entonces, sin ver qué es una curva de nivel, ¿ustedes qué pensarían de eso, no? Por ejemplo, si ustedes, la verdad no sé si ya hayan visto eso, pero por ejemplo, si están en civil y ustedes están midiendo altitudes, ¿no? Esas son curvas de nivel, ¿no? Cuando ustedes empiezan a hacer todo el croquis de qué puntos, por ejemplo, la montaña están a la misma distancia. Esa es una curva de nivel. Y esa curva de nivel es simplemente la distancia, ¿no? La altura. Ahora, también tienen otras curvas de nivel, que eso es como el mapa de las temperaturas del planeta, ¿no? Me imagino que todo el mundo la ha visto antes. Esas son curvas de nivel también, ¿no? Donde, por ejemplo, empieza una... voy a buscarla. Por ejemplo, estos son mapas de temperatura donde ustedes pueden ver que entre más rojo más caliente y entre más azul, por ejemplo aquí una de Colombia, entre más azul pues más frío, ¿no? Ahora, esas son curvas de nivel, aunque las curvas de nivel en Colombia no siguen como una curva como tal, pero si nos centramos en las, por ejemplo, el mundo, que no sé cómo será el más grande, pero bueno, se dan cuenta que aquí entre más oscura sea el color, como morado va a ser más frío, empieza y desciende y vuelve y sube un poco el color, ¿no? ¿Qué yo que estoy diciendo? Bueno, a ver, empieza una muy fría, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir hasta que llega pues básicamente al Ecuador y empieza otra vez a bajar la temperatura hasta el sur, ¿saben? Esas son curvas de nivel, por más de que sea un mapa de temperatura, sigue siendo una curva de nivel, ¿saben? Entonces aquí lo importante es saber qué son las curvas de nivel, pero ya de una manera más formal, ¿saben? Curvas de nivel. Las curvas de nivel son las trazas de una función fxy con el plano z igual a c con c constante. Entonces lo que le están haciendo a la función, a la gráfica de la función, es rebanarla de forma horizontal. Horizontal, sí. Por planos paralelos al xy. ¿Saben? Entonces, por ejemplo, bueno, si tengo, por ejemplo, aquí está el dominio, la función la dibujo así. Aquí está el z, x, y, z. Entonces, ¿yo cómo formo aquí las curvas de nivel? Pues las curvas de nivel lo que hago es trazar planos paralelos al plano XY, ¿está bien? O Z igual a C, donde una constante. Y todo lo que se me forme aquí, o sea, por ejemplo, que se me forme esta curva
esta curva, por ejemplo, es una hipérbola, ¿no? Entonces, bueno, ya esas cosas de cómo dibujar hipérbolas, pues ya no están en nuestro temario. Entonces, esta sería una cosa por acá, así, y aquí. Si ustedes siguen tomando z positivo, qué va a seguir pasando? Entonces, por ejemplo, yo tomo z igual a 2. Z igual a 2. Pues voy a tener 2 igual a y cuadrado menos x cuadrado. Y va a ser otra por acá y otra por acá. ¿Saben? Obviamente bien dibujadas, pero pues mis dibujos no son lo mejor del mundo. Ahora, ¿qué pasa? Ojo, y aquí es importante que ustedes hayan tomado estos valores y ustedes dicen, bueno, ya paro. Pues no, tienen que tomar también los valores siguientes. Los siguientes valores, que sería por ejemplo z igual a menos 1. Va a obtener menos 1 igual a y cuadrado menos x cuadrado. Entonces, como para que se vea más bonito, pues lo vamos a tomar x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. O sea, multiplicamos por menos 1 a ambos lados. Y eso otra vez va a ser una hipérbola, ¿no? Y esa hipérbola pues ya se va a ver dibujada es por acá. ¿Verdad? Bueno, obviamente este tiene que estar acá así. ¿Saben? Y lo mismo entonces si hago por ejemplo z igual a menos 2, pues va a estar por acá y por acá. ¿Saben? Y así es que se van a ver las curvas de nivel. Entonces, esta figura aquí, ustedes dicen, bueno, pero ¿qué es eso? Pues ahí lo que ustedes están haciendo es como, bueno, ¿qué pasa si yo corto con un plano arriba? Esa es la figura que yo voy a ver por encima, ¿está bien? Si yo empiezo a rebanar la gráfica, esas van a ser las figuras que ustedes ven por encima. Entonces, si ustedes parten la gráfica que tiene ahí, la parten por z igual a 0, la parten y les va a quedar esas dos líneas. Entonces, eso es lo que ustedes están viendo por encima, ¿saben? Así como cuando veíamos el mapa de temperatura, se lo están viendo por encima. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo funciones de 3 variables, no? Aquí es la cosa. Teníamos funciones de 2 variables y teníamos funciones de 3 variables, tenemos otras funciones, pero por lo que dije antes, la gráfica de una función de 3 variables, yo ya no la puedo hacer bien, ¿no? Porque tendría que graficarla en R4. Y yo ya no puedo graficar en R4, se sale de nuestra imaginación porque vivimos en R3. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es hablar sobre el dominio, ¿no? Hablar sobre el dominio y tal vez encontrarle sentido a su tipo de curva de nivel, ¿no? Antes teníamos curvas de nivel, aquí ya no vamos a tener curvas de nivel, ¿no? Pero sí vamos a tener algo parecido. Entonces al rebanar eso me podría dar una curva aquí encima así, una cosa acá. Así, por ejemplo. Y esa sería mi curva de nivel, ¿saben? O mi curva de nivel, ¿saben? Sé que el dibujo no es lo mejor que digamos, pero lo que están haciendo es cogen la función y rebanan. Y entonces, así como hacían las trazas antes, es esto, lo mismo, ¿saben? Pero siempre son paralelos al plano XY, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Lo que ustedes están haciendo es solucionando esta ecuación x, y igual a c. ¿Está bien? Listo, pero entonces nosotros cómo empezamos a dibujar, ¿no? Entonces, hagamos el ejemplo que está en el libro. Ahora, lo que les dije antes, lo de la altura, pues la función que ustedes están trazando es básicamente la altura de un punto, ¿no? Entonces, eso mismo. Entonces, una montaña básicamente es la función de la altura de puntos, ¿sí? Pero cuando yo hago, por ejemplo, la función que voy a hacer ahora, puede representar cualquier cualidad física, ¿saben? Por más de que tenga cierta figura, ¿saben? Ahora, aquí, entonces le dicen como, pues hay las curvas de nivel para xy igual a y al cuadrado menos x cuadrado. ¿Saben? Si ustedes hacen eso,
¿Este qué tipo de gráfica es? O sea, esta acá, z igual a y cuadrado menos x cuadrado. Esa va a ser una silla de montar, ¿saben? Entonces ahora lo que ustedes están haciendo aquí es, bueno, ustedes lo que quieren es hacer las curvas de nivel, ¿no? Entonces ustedes lo que hacen, pues bueno, primero voy a cortarlo con el plano z igual a 0, o sea, el plano xy, ¿verdad? Entonces cuando hago eso voy a obtener 0 igual a y cuadrado menos x cuadrado. ¿Está bien? Voy a hacer algo mejor. Voy a hacer aquí. Ahora, las curvas de nivel siempre van a estar representadas en un plano de R2. ¿Está bien? Un plano de R2 siempre. Entonces vamos a representarlo así. X y Y. Listo. Entonces, bueno, voy a volver a escribir lo que he escrito antes. Z igual a 0. Uy, ¿qué es esto? Z igual a 0. Y lo que vamos a hacer es... Listo, me va a quedar 0 igual a y cuadrado menos x cuadrado. Es decir, x cuadrado igual a y cuadrado. Y ahí salen dos soluciones, ¿no? Que y sea x o que y sea menos x. ¿Saben? Y entonces, cuando nosotros vamos para allá, vamos a obtener, por ejemplo, esas dos. Bueno, pasan por ese punto acá. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tomo, por ejemplo, z igual a 1? Entonces, cuando tomo z igual a 1, pues me queda 1 va a ser igual a y cuadrado menos x cuadrado. ¿Y eso qué figura es? Esa figura es una hipérbola, ¿no? Y entonces... Ok, y bueno, entonces... ¿Qué pasa con las funciones de tres variables? Las funciones de tres variables las vamos a poder escribir. La notación del libro es una F mayúscula, pero en realidad pues no vamos a tomar eso, sino vamos a tener esto así. Y aquí va a mandar un X, un Y y un Z y lo manda a un W. Esta notación que no sé si ustedes la hayan visto alguna vez, pero básicamente lo que está diciendo es que f de x y z es W. ¿Está bien? No es nada del otro mundo. ¿Saben? Entonces, por ejemplo, el volumen de una caja se obtiene con una función de tres variables, ¿no? Entonces, ustedes han trabajado alguna vez con esto, pero seguramente no como función como tal. Aquí volvemos a tener funciones polinomiales o polinómicas. Racionales también. Por ejemplo, pueden tener la función por ejemplo, esa de arriba es un polinomio, esa abajo es un polinomio, ¿no? Arriba teníamos las potencias x, y, x a la m, y a la m, pero aquí podemos tener x a la n, y a la m y z, por ejemplo, a la p. ¿Saben? Tienen que ser sumas de ese estilo. Entonces no es algo del otro mundo. Pero aquí viene lo importante bueno, lo interesante de las funciones de tres variables. Que aquí ya no tenemos curvas, ¿no? Porque además nosotros aquí cómo hacemos para cortarlos con planos cuando la gráfica está en R4, no podemos hacerlo. Pero algo que sí podemos hacer es ver qué pasa cuando decimos como, pues yo este f de x, y, z lo igualo a un c. Y esto de aquí se convierte en una figura de R3. Entonces básicamente lo que estamos haciendo aquí es dividiendo la figura en cascarones. ¿Está bien? Entonces vamos a llamarlo superficies de nivel. ¿Y qué hacemos con las superficies de nivel?
lo que estamos haciendo es esto de arriba. Ponemos la función como constante. Entonces, por ejemplo, la función más básica aquí podría ser esto así. Esta de aquí, ¿no? Esa, pues por ahora no sabemos cómo se comporta, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si empezamos a tomar superficies de nivel aquí, entonces digamos con c igual a 0, ¿está bien? Obviamente aquí no vamos a tomar un c igual a menos 1 o menos 2 porque todos estos son sumas positivos, ¿no? Entonces con c igual a 0 tendríamos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 0. Y eso implica que x es igual a y, que es igual a z, que es igual a 0. O sea, la superficie de nivel aquí sería solamente el punto 0, 0, 0. Está bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo a c igual a 1? Vamos a obtener x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. ¿Y eso qué es? Es una esfera con centro en el origen y radio 1. Entonces básicamente lo que está haciendo aquí esa función es subiendo mediante cascarones, ¿no? O sea, esto ya primero parto aquí con este punto, luego con la esfera radio 1, ¿verdad? Y luego, digamos la esfera de, bueno, sigo subiendo diferentes esferas y voy metiendo todo esto en esferas, ¿saben? Con centro en el origen, ¿saben? Entonces, esto es lo que hace interesante las superficies de nivel, ¿no? Están cogiendo todos los elementos y los están volviendo es como cascarones, ¿saben? Entonces aquí lo que están haciendo es poner una esfera dentro de una esfera dentro de una esfera. Es como cuando ustedes hacían el proyecto en primaria, donde veían como las capas de la Tierra, así que partían así en un hueco, así es como por cascarones, ¿saben? Sería eso. Entonces, si no es más, la otra clase empezamos a ver límites y continuidad, ¿saben?